Buenas tardes a todos aquellos que están conectados a través de las diferentes redes sociales. Good afternoon to everyone who is connected via social media. Un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. It's a pleasure to have you all here today with Y us. desde aquí, del auditorio de Favor Day en la ciudad de Here Long in the Beach, auditorium of Favor Day, Long Beach. les damos las bienvenidas a todos ustedes que están conectados We en welcome esta all hora. of you who Con are este connected aplauso. with this applause. Luego, si le puedes dar un like al mensaje, And after, if you can leave a like on the message, compartirlo con alguien otro, share it with someone else, estoy seguro va a ser de bendición para tu vida. as I'm sure will be a blessing for your life. La semana pasada estuvimos hablando justamente de la persona más importante aquí en la tierra. Last week we were talking about the most important person here on earth. Y estaba comparando lo que es un gobierno demócrata And I was con un comparing what is a democrático, democratic perdón. government, un gobierno democrático con un reino donde un rey es el que dirige una nación. where the kingdom where there is a king who leads the nation. Y llegamos a la conclusión que justamente el Espíritu Santo es lo que más And necesitamos we concluded that it was important that the Holy Spirit is the most important thing. y debemos tener esa relación con el Espíritu Santo porque es quien guía nuestras vidas todos los días de And we nuestra must vida. have that relationship with the Holy Spirit because He is who guides our life. El mensaje se tituló ¿Quién está a cargo? The message was titled, Who's in Charge? Así que si no estuvieron, se pueden conectar y pueden verlo en Facebook, en So if you YouTube. weren't here last week, you can see it on YouTube or Facebook. Y uno de los descubrimientos más grandes que podemos hacer como cristianos, como And one of the biggest creyentes, discoveries that we can make as Christians, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro personal Salvador, those of us who have accepted Jesus as our personal Lord and Savior, tiene que ver con nuestros dones espirituales. has to do with our spiritual gifts. Un don espiritual es una habilidad divinamente concedida A spiritual gift is something that is conceded to you divinely, que fortalece justamente ese don espiritual, fortalece al cuerpo de Cristo that fortifies the body of Christ. para que como iglesia podamos servir a la expansión del reino de Dios aquí en la So that tierra as a church we may serve the expansion of the kingdom of y God. que seamos efectivos en lo que estamos haciendo. And that we may be effective at what we are doing. O sea, un don es una dádiva, un regalo, un presente. For example, a gift can be a gift, a present, or an obsequy. Una gracia especial para hacer algo específico. A special grace to do something Ahora, specific. debemos darnos cuenta justamente la diferencia entre lo que es un don espiritual Now we must take note on what is a spiritual gift y un talento. and what is a talent. Creo que eso es la base de todo. Un talento justamente es la habilidad humana I believe that is the basis of everything, as a talent is based on the human basis que las personas tienen en diferentes niveles. that all people have at different levels. Puede ser un buen deportista, You could be a good sports person, un buen cantante, a good singer, un buen músico. a good musician. ¿Y cuál es la razón? La persona que tiene ese talento And what is the reason? The person that has that talent se beneficia a sí mismo, básicamente. benefits only themselves. O aquellos que vienen a presenciar una participación de esa persona. Perhaps those who come to see that person play or sing. Y para tener un talento no tienes que ser cristiano. And to have a talent, you don't need to be Christian. Simplemente tienes que tener un cuerpo humano, You simply need to have a human body. nacer con ese ADN Be born with that DNA y tener una expresión en ese talento que básicamente viene contigo. and express yourself in that talent that comes Ahora, with you. un don espiritual Now, our spiritual gift es muy diferente a un talento. is very different from a talent. Es algo que Dios le da a ciertos It's individuos something that God gives to specific individuals. y está diseñado especialmente para servir a su pueblo, a la iglesia, al, And it is al pueblo de designed Dios. specifically so that person can serve their specific community. Y a su vez para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. And of course for the expansion of God's kingdom. Ahora, decimos que es un don espiritual, ya que es dado por el Espíritu Santo. Now we know that a spiritual gift is given by the Holy Spirit. Y la función primaria es para cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. And the primary function of those gifts is to serve the Lord. Además, un don espiritual puede ser que no lo tenías antes de aceptar a Jesucristo como tu personal Salvador. What's more, perhaps you didn't have that spiritual gift before you accepted Christ. Y a menudo la gente descubre su don espiritual después que acepta a Jesús. And after time, they explore their spiritual gift. after Básicamente accepting God. cuando comienzan a cultivar esa experiencia con el Espíritu Essentially Santo when they begin to cultivate that experience with the Holy que Spirit, hablamos la semana pasada. as we spoke on last week.
Y a veces el don espiritual es nuevo completamente a lo que eras antes And perhaps the spiritual gift is something completely new to what you once bore before. y viene en el momento de la salvación. And it comes during the time of salvation. Otras veces Dios santifica un talento que ya tenías Other times God sanctifies y a lo talent you transforma had en un don and espiritual. transforms it into a spiritual ¿Me están gift. siguiendo? You following me? Esa es la diferencia básicamente de un don a un talento. That's the difference between a talent and a spiritual gift. Ahora, en los círculos cristianos, Now in Christian communities, básicamente muchas veces se oye que, wow, ese predicador, ese cantante está ungido. essentially what we hear is, wow, that preacher is anointed. Habrán escuchado esa palabra o esa frase. Perhaps you've heard that sentence or that phrase spoken Ese before. término se refiere generalmente a que una persona Those terms refer normally to a person está ministrando más allá de sus habilidades, más who is allá de sus, ministering even more than his own abilities, más allá de sus talentos, de lo que puede hacer. even more than his natural talents. Cuando hace algo, When he does something, la gente lo recibe en su the espíritu. people receive it in their spirit. Y entonces eso es un don espiritual justamente que viene hacia la persona. So that is a spiritual gift that person may Hay una have. persona que hemos conocido hace muchos años atrás, es el doctor Billy Graham, lo habrán There's a escuchado. person that we met a very long time ago, Dr. Billy Graham. Él ya falleció, ya se fue con el Señor a vivir, She passed away to live with the Lord, pero él era un evangelista por excelencia. but she was an incredible evangelist. Ha sido llamado muchas veces a la Casa Blanca, a Washington, para orar en la toma de posición presidencial. She has been called many times to Washington, D.C., the White House, to pray over the Y él ha presidency. afectado a muchísima gente aquí en esta nación y alrededor del mundo. And she has met many people here in the U.S. and many people around the world. Pero la mayoría de las personas que lo conocieron directamente o que escuchaban sus But mensajes the majority of the people who met him or heard his dicen que messages él no era el mejor predicador del mundo. say that he wasn't the best preacher in the world. Y esto se decía en base a sus habilidades técnicas o en su oratoria, And this was based on his technique or his oral skills en la forma que expresaba los mensajes. and the forms that he expressed his messages. Pero el don, la unción que Dios le había dado, But the gift, the anointing that hacía God gave him, despertar una respuesta en la gente made something awaken in people. y la gente venía y aceptaba a Jesús como su personal People Salvador. came to accept the Lord as their personal Lord and Savior. De hecho, otros predicadores podrían utilizar la palabra o el sermón que él daba In a different way, other preachers could preach the exact same message or the words that he was saying, y podían decir textualmente un mensaje, un sermón del doctor Billy Graham, and they could textually repeat a message from Billy Graham. pero tal vez no tendría el efecto que lo hacía cuando él lo predicaba. But perhaps it wouldn't have the same effect as ¿Por if qué? Billy Porque no tenían la would misma have preached unción. it, because they don't have the same anointing. Algunos músicos cristianos There are certain Christian musicians, pueden cantar muy bien, they can sing very well. tienen una habilidad de modular la voz, They have an ability to modulate and change their voice, de saber exactamente las técnicas específicas to know para the specific techniques needed, tener el vibrato, to have the vibrato, algo así como cuando yo canto. something like when I sing. Y son muy profesionales en lo que hacen, And they're very professional in what they do. pero tal vez no tienen esa conexión o no pueden llevar a la gente, a la But congregación, perhaps they don't have that connection or they can't bring the people to the en Lord adoración a nuestro Dios. through worship to God. Y entonces algo dice, el apóstol Pablo dice, son címbalos que retiñen, And so something that Apostle Paul says, the cymbals just clang, just que make noise. simplemente no hacen el efecto espiritual porque no se conectan con el corazón de la gente When they don't en el make that espíritu. spiritual connection, they don't connect with the heart. Y entonces la gente no puede llegar a la adoración perfecta hacia nuestro And Dios. so people cannot come to attain the perfect worship for God. Por otro lado, puede haber cantantes que no tienen todas las habilidades y In las another técnicas, sense, there could be Christian musicians who might not have all the abilities or pero han sido ungidos, han sido tocados but they've por been Dios. anointed and they've been touched by the Lord. Y cuando cantan, And when they sing, algo desciende. something Y la descends. gente es conectada y se pone a adorar a Dios. And the people connect Es lo and que begin sucede to aquí con worship nuestros with God. cantantes. It's what happens here with our musicians. Entonces, eso es lo que creo que la esencia fundamental de lo que tenemos como parte espiritual. So that is what I believe is the fundamental essence that we have Claro, spiritually. eso no quiere decir que si estás ungido por Dios para hacer algo Of específico, course, that doesn't mean if you're anointed by God to do something specific. no tienes que buscar alguna forma de prepararte mejor, It doesn't mean you don't modular, have to prepare or buscar strengthen técnicas your o hacer skill diferentes cosas para ser mejor en lo or que make estás yourself haciendo. better. Pero tienes una unción especial. But you have a Ahora, special anointing. hay una línea muy fina Now there's a
fine young lady. pero es muy clara a la vez y divide la actuación humana But it's very clear. She acts the human. y el ministerio ungido. She acts in the human essence, but also in the spiritual ministry. Por ejemplo, la actuación humana a menudo llama la atención hacia la persona que lo está haciendo, For example, the act of being human calls other people. pero el ministerio que Dios te ha dado llama la atención a Dios mismo que ungió a la persona. But the ministry, serving in the ministry of God, calls people to see the connection between God. En una oportunidad había una competencia, por así decirlo, In another instance, there was a competition, so to y speak. diferentes personas tenían que recitar el Salmo 23 que estudiamos hace un par de semanas And many aquí. different people had to recite Psalm 23. Así que personas muy elocuentes And so many people who spoke eloquently, sabían cómo modular la voz, they knew how to modulate their voice, cómo tenían que expresarse ante how el they had to público. express themselves towards the public. Y la gente los aplaudía y recibían el mensaje del Salmo And the 23 people would applause and receive the message of Psalm 23 por lo profesional que lo hacían cuando because lo of the recitaban. professionality that they had. Pero para el final de esta And competencia, at the end of this competition, un caballero ya de una edad a avanzada gentleman of an older age, se paró muy humildemente a transmitir justamente el Salmo he 23 stood on the stage very humbly to speak y on comenzó Psalm a 23. recitarlo y a decirlo de And he began memoria. to recite and to say the Jehová es mi verse. pastor, nada me falta, y ustedes conocen el Salmo. Jehovah's my pastor, and nothing will fear. I will Llegando fear al final nothing. ya de las últimas palabras y las últimas frases And del then Salmo, he arrived to the very last words of the phrase. la gente comenzó a ovacionarlo y se puso de pie y gritaba porque era algo que ese hombre había transmitido a la The audiencia. people began to give him standing ovations and applause, and because there was something that he transmitted to them. ¿Y cuál era la diferencia básicamente? And what was the difference? Es que algunos conocen al Salmo del pastor, It's that some people know the psalm of the Lord, pero este hombre conocía al pastor del Salmo. but this man knew the Lord who wrote the psalm. Y esa es la diferencia cuando vas a participar And en that's algo the que tienes que difference when you're hacer. going to participate in something. ¿Te habrá pasado cuando vas a un parque temático Well, what happened when you go to debate o simplemente a un concierto secular or to a secular concert, y entonces quedas impresionado por la persona que está participando, and so you become amazed by the person who is participating, pero tu espíritu no se alimentó, but your spirit was not fed. solamente tu parte almática? Simply your human Y dices, wow, qué profesional es esa persona, and you say, wow, how professional qué was that show person? que ha hecho, qué What a great show presentación they gave. y todo eso, pero ¿qué es lo que sucedió? Que esa persona no fue ungida ni tampoco tuvo esa conexión que exalta a Dios. But what is it that happened? That person was not anointed and did not have the connection with God. Así que ahí terminó esa actuación y ya tú te fuiste a la casa diciendo que bien que lo hizo, pero so no that's hay where it ended. un resultado espiritual. And so that's where it ended. You went home, you saw, Simplemente fue un entretenimiento. but it was only entertainment. Ahora, muchos cristianos fallan justamente en maximizar su llamamiento Now many Christians fail to maximize their calling porque no saben que tienen un don de parte de Dios, because they don't know that they have a spiritual gift que Dios ha depositado algo en tu that vida. God has deposited in their Y life. entonces dejan de hacer cosas que tienen que hacer para And Dios so they stop doing things that please the Lord. y de repente tu vida ya no es tan efectiva en tu parte And espiritual. all of a sudden your life is not as effective serving the Lord. Pero Dios te ha dotado con algo específico que lo tienes que dar, But God has given you something que that you tienes need que to give hacerlo out. para la expansión del reino You de need to Dios. do it. You need to sharpen it Me for gustó the la frase expansion of the kingdom of God. que la había escuchado muchas veces anteriormente, pero Byron la volvió a decir el día jueves. I like the expression that I haven't heard in a long time, but Byron reminded me of it. If you don't use it, you lose it. If you don't use it, you lose it. No, you're supposed to say in Spanish. Si no lo usas, lo pierdes. Y entonces, es verdad, cuando no haces algo que lo tienes dentro y que Dios te lo ha dado, And so it's true, when you do not use what God has given you, eventualmente se desvanece. eventually it goes away. Y Dios te provee todo lo necesario para cumplir el llamamiento que Dios tiene con God tu provides vida. you with everything you need to fulfill that. Dios no necesariamente llama a los más God capacitados, doesn't necessarily call on the most talented, pero capacita a aquellos que llaman. but He gives talent. He gives the Cuando strength estás to those. capacitado por Dios, And when you are able, when you're given ability by God, lo que te queda a ti es prepararte y formarte más en esa área de tu vida. what is left for you to do is to strengthen and fortify and Dios sharpen siempre te what you're capacita given. para el propósito que Él tiene para ti. God will give you the ability for what He has for you. A nosotros nos fascina cuando a veces personas, ustedes vienen a nosotros y nos dicen, pastor, úsenos para lo que necesita en la It iglesia. fascinates us when our community members come up to us and say,
Pastor, use us wherever you need us. Y entonces cuando comienzas a hacer trabajo en la And so iglesia when you begin to work in the church, y a servir en diferentes áreas, serving in different areas, encuentras algo que fluyes mejor que en otras you áreas. find you find somewhere where you flow Y encuentras greater. como tu sweet spot. And you find that sweet spot. ¿Cómo se diría eso en español? Tu lugar preferencial o tu lugar que lo disfrutas. The place where you enjoy what you're doing. Y entonces en eso debes enfocar tu vida. And so that is where you must focus your life. Pero a cada uno de nosotros le fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. But to every one of us, it was given grace in conformance to God. Así que Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 7. And so Paul says in Ephesians chapter 4, verse 7 through 8. Escuchen bien esto lo que dice Pablo. Pero a cada uno de nosotros Listen closely to what it says. Verse 7 says, but to each one of us, se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. grace has been given as Christ apportioned it. O sea que ya está dado, los dones ya han sido dados para la iglesia. And so ¿Me simply siguen? said, the gifts have already been, Bien. spiritual gifts have already been given to the church. Versículo 8 dice, por eso dice, cuando Verse 8. ascendió a lo alto, Verse 8, it says, this is why it says, when he ascended on high, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los he hombres. took many captives and gave gifts to his people. En este pasaje Pablo nos presenta el concepto de los dones In espirituales. this verse, in this passage, Paul presents to us Comienza- the gifts, the spiritual gifts. Comienza diciendo claramente, Dios nos ha dado, ya nos ha dado un don a cada uno de He nosotros. begins by saying, God has already given each of us a gift. Así que cada uno ya tenemos un don de parte de And Dios. so each one of us already has a gift from God. Puede decir, yo tengo un don. Could you say, I have a gift? Dígalo, yo tengo un don. Can you repeat after me? I Que have Dios a me ha gift dado. that God has given me. Y entonces ese don es el que Él te va a un día preguntar, ¿qué hiciste con ese So don? that gift is the one where God is going to ask you, what did you do with that De gift? modo que si los cristianos muchas veces dicen, bueno, yo no tengo ningún don espiritual, In the sense where many Christian people might say, well, I don't have any spiritual es gifts. posiblemente porque nunca lo han It's descubierto, possibly because they haven't discovered it. pero Dios ya lo ha depositado. But God has already deposited in them. Mi don espiritual posiblemente puede estar en la misma categoría que el tuyo, My spiritual gift probably could be in the same vein as yours, pero no tiene la misma intención de lograr el mismo efecto que tú haces cuando haces las but cosas. it does not have the same intentionality with you and with me. Así que después de que todos nos informamos y cada uno de nosotros hemos recibido un don, Pablo dice And so after all of us are informed and we know that we have received a gift, que es un don de gracia, un regalo que Dios nos ha Paul dado. says that it is a gift of grace. Ese don ha sido dado por gracia hacia ti. That gift has been given by grace. Ahora, towards ¿cómo fue dado por gracia? Vean, tras la muerte de nuestro Señor you. Jesucristo, Now, how was it given by grace? Lo After leímos the death recién. of our Lord, lo leímos recién, Él descendió a las partes más bajas de la tierra we just read it. He descended to y the llevó earth, una multitud and multitudes arrived to him. de cautivos, de prisioneros, Multitudes of captives que estaban oprimidos por el enemigo that were oppressed by the enemy. y los llevó a lugares celestiales And he took them to higher places y dio dones a los hombres. Lo leímos, lo acabamos de leer recién. and gave gifts to those people. Ahora, vean todo lo que tuvo que suceder Now see everything that had to happen para que eso ocurriera. so that could happen. Primeramente, Jesús fue abandonado por el Padre Firstly, Jesus was abandoned by the Father y entregó su vida en la cruz del Calvario and gave para his life to the cross por la redención de nuestros pecados. for the redemption of our sins. Segundo, tuvo que descender a fin de liberar a los cautivos Second, he had to descend to free the captives y llevarlos con él para poder darle dones que Pablo está hablando en este and take them momento. with him so he could give them spiritual gifts. Y por último, Jesús resucitó And lastly, Jesus y revived. ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre Jesus rose and sat on the throne of y Él God, está intercediendo por cada uno de nosotros. and he continues to intercede for each and every one of us. Así que tu don, lo que Dios depositó, no se consiguió de forma fácil. And so your gift that you were given Hubo un sacrificio. was not found in an easy way. Hubo un sacrificio que alguien lo tuvo que hacer y ese fue Jesús. There was a sacrifice that had to be Nuestro made. Salvador That was Jesucristo. Jesus, our Lord and Savior. Y ya te habrás dado cuenta que Él dio su don para un propósito, que es fortalecer el cuerpo de Cristo, Perhaps you have found that the gift he gave you was to strengthen the body of Christ. la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice Pablo. The abundance of
where everything fills everything. There you are. Por tanto, tu don logra dos cosas. Of course, for example, your gift achieves two things. Aumenta el impacto de tu ministerio para el cuerpo de Cristo. It grows the impact you have on your community Y to segundo, strengthen the body of Christ. proporciona un testimonio de tu fe a un mundo que te está observando, gente que te está mirando. And second, it creates a testimony towards the world who are all watching you. Personas que están a tu alrededor, en el trabajo, en diferentes lugares, People who are around you at work, working with you, ellos están observando lo que tú estás they are haciendo. always observing what you're doing. Y llegará el día que nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. And there will come a day where we have to face the judgment of Christ. Y está muy bien si nosotros vamos a prepararnos en seminarios, talleres, universidad para ser mejores. And it's all good and well if we go to sermons, seminars, lectures to better ourselves. Pero ese día la pregunta va a ser, But on that day, the question will be, ¿qué has hecho con toda la preparación que lograste what tener? have you done with all the preparation ¿Cómo la has you puesto have para taken? disposición del cuerpo de How Cristo? did you use it to help the body of Christ? Esa es la pregunta que tendrás que responder. That is the question you will need to answer. Así que si estás dotado, por ejemplo, en el área de la enseñanza, And so if you are blessed and gifted in the gift of teaching, no solamente deberías enseñar aquí en la iglesia, not only should you teach here at church, sino tal vez ser un maestro y presentarte en una escuela pública, perhaps be a teacher in a public school, así como hace el maestro Byron, just like Mr. Byron. y es una luz en medio de la oscuridad, And in that way, he's a light in the middle of the darkness. porque estás dando algo que Dios te ha depositado Because you're giving something that God has deposited in you, y tu don espiritual comienza a impactar el cuerpo de Cristo y al mundo entero, a and toda your la gente. spiritual gift begins to impact positively the body of Christ and those around you. Pablo hace referencia a este doble propósito de los dones espirituales, Paul makes reference to two of these things of the spiritual gifts, que es fortalecer a la iglesia that it is to strengthen the church e influenciar en la sociedad. and to influence in society. Esto lo dice en Efesios, Pablo capítulo 4, versículo 11. That is what he says in Ephesians chapter 4, verse 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, So Christ himself gave the apostles, a otros profetas, the prophets, a otros the evangelistas, evangelists, a otros pastores, maestros, pastors, and teachers, a fin de capacitar al pueblo de Dios to equip his people for works of service, para la obra de su servicio so that the body of Christ may be built up, y para edificar el cuerpo de Cristo. so that it may be built up. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Until we all reach unity in the faith a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Y para sintetizar esto, entonces los dones espirituales están diseñados para capacitar la iglesia, And to synthesize this verse, the spiritual gifts are given Y la to tare- strengthen the body of Christ. y la tarea de la iglesia es extender el reino de To Jesucristo. strengthen the church, and the homework of the work of the church is to go forth and share. Esa es la tarea de la edificación justamente del cuerpo de Cristo. That is the job of the church. The Ahora, body of muchas Christ. veces la gente cree que la unción o el trabajo funciona solamente para los predicadores, los Now, many cantantes, los times people músicos believe that the anointment is simply for preachers or for y otros que están pastors, enfocados en la iglesia. and they must be focused in church. Pero ellos no son los únicos que tienen esas labores. But they aren't the only ones who have those. Dios those le ha works. dado a cada uno un don a fin de edificar el cuerpo de Cristo. God has given each and every person a gift, a spiritual gift in their specific position. No es lo mismo tener un ateo, una persona que no conoce a Dios, It's not the same to have an atheist, someone who doesn't believe in God, en un distrito escolar, in a school district, que tener una persona que conoce a Dios. than to have someone who does know God. Y aunque no lo hable directamente, tiene fundamentos basados en lo que Dios dice. And even if you don't say it directly out loud, you have fundamental basics. And Así que la labor que fundamental cada uno de nosotros tenemos And so in that way we all have es esencial en la unidad de la fe. that essential unity in the faith. Cuando nosotros llegamos aquí a este país hace ya más de 30 años, When we arrived to this country years ago, nos congregamos en una iglesia ucraniana en la ciudad de Montebello. we joined a church in Montebello. Y ahí estaban, mis tíos nos llevaron ahí, entonces ahí teníamos que estar. And my uncles took us there, and so we had to be there. Teníamos un poco de conocimiento de lo que es el ucraniano, porque nuestros abuelos nos hablaban un poco, no mucho. It was a Ukrainian church, but we had very little knowledge of the language and the culture. Así que los servicios se hacían
en ucraniano. And so the Un services, predicador hablaba en ucraniano. and so the services were made in Ukrainian language, El otro traducía al inglés. and the other person translated to English. Y de vez en cuando un tercero traducía al español. And then sometimes a third translator would make it into Spanish. Así que si ustedes creen que el mensaje traducido al inglés es largo, imagínense con 3 And so idiomas. if you believe that this message translated to English is very long, imagine having 3 translators. Y ahí pasamos un tiempo suficiente en esa iglesia. And we spent a very good amount of time in that church. Nos sentábamos en los últimos asientos We would always sit in the last rows, y expectantes de lo que iba a pasar y qué iba a hacer con expectant nuestras to what was vidas. going to happen. Y un muchacho que nos conocía muy bien de nuestro país, And a young man who knew us from our country, un día dijo algo y me llamó mucho la atención. one day he said something and it grabbed my attention. Y dijo, Mario y Graciela, ¿cómo puede ser que ustedes están sentados en los últimos bancos And he said, Mario and Graciela, how is it that you guys are sitting all the way in the back y no están haciendo nada en la and iglesia? you guys aren't doing anything in the church? Claro, esta persona nos conocía, Of course, this person knew us. básicamente nacimos en la iglesia. We basically grew up together in the church. Mauro cuando nació, dormía en las bancas de la iglesia. Él My tenía son- 3 meses cuando llegó. My son Mauro would sleep in the benches of the church. Lo llevábamos a los ensayos y Graciela me decía, por favor, ponele auriculares porque si no se va a reventar el oído. We would take him to all the rehearsals and the worship and everything, and my wife would say, please put some headphones on it so his eardrums don't burst. Y yo dirigía el coro y estaba la música y todo, y él estaba con nosotros. And I would direct the chorus, and he would always be with us. Y así que todos los días estábamos en la iglesia y por eso él nos conocía que hacíamos allá. And so every day we would be in the church, and he knew, that person Y él knew what dice, we ¿cómo would do. puede ser que están sentados sin hacer nada? And he asked us, how is it that you guys are here sitting Así que eso doing llamó nothing? nuestra atención. And so that caught our Y attention. dijimos, es verdad, tenemos que hacer algo. And I said, it's true, we ¿Y need qué to do creen? something. Comenzamos un servicio en español en esa misma iglesia. And guess what? We began a Spanish service ¿Y here quién at creen that que church. estaba encargado? I was the one in charge. Estábamos encargados con un par de muchachos más y hacíamos el trabajo y We were in nos charge with a few other people. empezamos a involucrar y a involucrar And we began to involve ourselves. y ya después nunca más paramos. And we never stopped from then on. Pero creo que es nuestra función aprovechar lo que Dios puso en tu interior, en tu corazón. To use the gift that God gave Y como ya le mencioné antes, las bendiciones siempre son para que disfruten las personas And as I mentioned before, the gifts are cuando always tú to- haces lo que tienes que hacer the blessings that you receive are always for y others. para to extender enjoy el as favor well. de Dios a las vidas de los otros. And to give favor, to bring favor to the lives of others. En una simple oración es, tu don es para bendecir a otros. In a simple phrasing, your gift is to bless others. Y leo un versículo más, Efesios capítulo 4, verso 14, Pablo dice, And I read another verse, Ephesians chapter 4, verse 14. así ya no seremos niños, Then we will no longer be infants, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, tossed back and forth by the waves, por todo viento de enseñanza y por la and astucia blown here and there by every wind, y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Más bien al vivir la verdad con amor, Instead, speaking the truth in love, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. we will grow to become in every respect the mature body of Him who Por is su the head, acción that todo is el- Christ. Por su acción todo el cuerpo crece From y se Him the whole edifica body, joined and held together en amor, by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. as each part does its work. Cuando los creyentes, los que aceptan a Jesús, sirven de acuerdo a los dones que Dios les da, When believers accept Jesus and accept the gifts He gives, toman decisiones que no se confunden, they take decisions that porque aren't están made by guiados por el confusion, Espíritu Santo. because they're led by the Holy Spirit. Ayer hablaba con un muchacho que vino a predicarnos unas veces aquí, ya A few se days ago, I was recordarán de speaking with él, a young man, a preacher who came to preach to us. y a él me few decía, times tengo ago. un mensaje para tu iglesia, And he said, I have a message for your a ver church. cuándo me invitas. Let's see when you Digo, can lo invite vamos a hacer muy pronto. And so we're going to do it very soon. Y él me dice, justamente lo que estamos hablando And he es says, and que he tells me, muchas veces como cristianos perdemos esa conexión con Dios many times as Christians we lose that connection y to hacemos God. cosas al tanteo, And we do things during our time, pero nunca estamos enfocados en lo que realmente Dios quiere. but we're never focused on what God really wants. Y las decisiones claras de parte de Dios hacia nuestras vidas And the clear decisions towards our lives van a ser siempre a favor de la iglesia y de la expansión del reino de to always be Dios. in favor of the church and to expand the kingdom of God. Y el cuerpo, cuando está bien funcionando And the body, when it is well and y functioning, todos hacemos lo que tenemos que and hacer, we all do what we need to do, entonces cumplimos el propósito de Dios aquí en then la we tierra. complete the purpose that God gave us. Una noche me levanté de la cama
One night I woke up from my bed estaba oscuro, and it was dark. dormimos con la luz apagada. I sleep with the light off. Así que salí caminando y me golpeo el dedo gordo del pie con la pata de la And so cama. I get out of bed and I hit my foot on the side of the bed, on the bottom of the bed. Ustedes saben lo que es eso porque alguna vez les habrá pasado. Oh, you all know how that must feel. Perhaps Es un it has dolor happened muy to you once. fuerte. It was a very strong impact. Ahora, yo sabía que me había hecho daño, que me había golpeado el dedo gordo del And now I pie, knew that I had hurt myself porque los nervios de mi dedo enviaron una señal al cerebro. because the nerves from my toe sent a message to my brain. Mi cerebro inmediatamente envió una señal a mis cuerdas vocales My brain immediately sent a message to my vocal cords. y todos en casa se enteraron que yo me acababa de golpear el dedo gordo del And pie everyone in the house knew that I had hit por my el grito toe, que pegué. my pinky toe. Al mismo tiempo, mi cerebro le estaba diciendo a mi mano derecha And the same manner, my brain was telling my right hand que levantara el pie y haga un masaje al dedo gordo para que se calme un poco. to lift my leg and to massage my toe. Y al mismo tiempo el cerebro le daba otra orden a mi pie izquierdo And in the same way, my brain was telling my left leg para que soporte mi cuerpo en un solo pie to support my body weight hasta one que leg, este se pudiera reacondicionar y till volver my a other leg could funcionar. recover. En una fracción de segundos In a fraction of a second, y sin siquiera and pensarlo, without even thinking about it, todas las partes de mi cuerpo entraron en una acción inmediata all the parts of my body acted immediately, debido a que funcionan como unidad given because they work as a union, a través de las coyunturas del cuerpo. according to Funcionan each body part. funcionan como un cuerpo. They function like a Y es body. por eso que Dios dice que la iglesia es un cuerpo. And that is why God says that the church works like a body. Estamos justamente para servir juntos al fin de impactar las vidas de aquellos que nos rodean en esta vida. We are made with the end goal to serve and to support others in our community. Y déjeme terminar con esto. Let me Simplemente finish with this. Dios ha preparado y ha hecho Simply, God has prepared and has made que ese don que cada uno nos ha dado that gift that He has given all of us tenga tu personalidad, have your personality, tenga lo que Dios ya ha depositado en ti. have what God has deposited in O sea, you. Dios te ha dado una personalidad específica Simply put, God has given you a specific personality. y encaja perfectamente con el don y el talento And que it Él te ha fits dado perfectly with your gift para cumplir el propósito aquí en la tierra. to fulfill the purpose here on earth. And Si tienes que convertirte en otra persona para cumplir lo que Dios ha hecho, if you have to change the person you are to fulfill Algo the no purpose está you bien. have, there's something's not right. ¿por qué? Porque es muy fácil ser tú mismo. Because it's very easy to be yourself. Por ejemplo, Pedro era un líder, el de la Biblia. For example, Peter was a hero in the Bible. Era un portavoz muy elocuente, no sé si elocuente, pero muy extrovertido. He was a very extroverted speaker. Se equivocaba a menudo al hablar, He got words wrong many times. hablaba a destiempo, decía las cosas cuando no las tenía que He decir. spoke out of times and many times couldn't know what Pero he was Dios talking usó about. la personalidad de Pedro But God used Peter's personality al darle el poder de cumplir el destino que Dios tenía para él. to have him fulfill the purpose that God had for him. Y él fue el que inició la iglesia primitiva. And he was the one, and Peter was the one who initiated the primal church. Pablo, por otro lado, en cambio, era un pensador estudioso. Paul, on the other hand, was a very studious person. Él mismo dice que la gente no lo reconoce como un elocuente orador, And he himself has said that many people do not see him as an eloquent speaker. pero Dios lo utilizó para escribir más de la mitad de los libros del Nuevo But Testamento. God used him to write more than half of the books. Juan of era the la Old Testament. personalidad amorosa e íntima que andaba con Jesús. It's another personality that was intimate and loving Él with inclinaba su rostro en el pecho de Jesús, o en el hombro de Jesús, mejor dicho. Jesus. He rested his face on Y Dios lo Jesus' usó a Juan para que escribiera el poder de permanecer en Cristo And God used John to be in Christ y el poder de relacionarse con amor. and to have the power to relate Así que with others. a lo largo de las Escrituras podemos encontrar que Él usó la personalidad de cada individuo And so given by the scriptures, we can see that each personality para ayudarlos a cumplir su destino. is given to us to help fulfill our purpose. El llamado de Dios es coherente, es específico The calling of God is coherent con la forma and que specific Él te creó. in the way that He created you. No tienes que cambiar tu personalidad You para don't have to hacer, change your personality para hacer lo que Dios te pide. to do what God asks of you. Simplemente
tener una sana conciencia de quién eres but simply have a clear conscience of who you are y cómo te hizo Dios para que cumplas justamente lo que Él quiere, cómo quiere usarte. and how God made you so that you're clear on how God wants to use you. Tu destino va a incluir justamente tus dones espirituales y también tu personalidad. Your destiny will include your spiritual gifts as well as your personality. Una de las formas más seguras de cumplir aquello para lo cual fuiste diseñado es examinar la persona que Dios quiere que seas. One of the best ways that you can fulfill the purpose that God gave you is by examining the personality, the person that God made you in. Y esto va a implicar un poco de esfuerzo seguramente, And this will take some strength. pero tú eres una persona única, But you are a unique person con un ADN único, with a unique DNA que Dios quiere usar para bendecir su reino, that God wants to use to bless His kingdom, bendecir a los demás to bless others, y que pueda hacer aquello, todo lo que Él creó de parte de Él para que pueda ser efectivo en todo lo que haces. and to do everything that God did for you so that you can complete Y His si le mission. dejas al Espíritu Santo que cumpla esa misión en ti, If you allow the Holy Spirit to complete that mission in you, verás que tu vida nunca más va a ser aburrida, you will see that your life will never again be boring. vas a vivir una vida en victoria You will live a life in victory, y vivirás con Cristo, and you will live with con Christ, paz en el corazón with peace in your y heart, con la seguridad que estás haciendo lo que Dios te pidió que and with the hagas. security that you're doing what God Y asked of cuando you. hagas eso, le darás When la you do gloria a that, Dios you will give the glory to God por todo lo que le ha hecho for contigo y everything con that tu He has vida. done for your life. De pie. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Oh, yo Dígale. quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. No, levanta tu voz y dile: yo quiero más de ti, quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.
puedo menguar para que crezcas tú. Aleluya. Aleluya. Que Dios pueda hacer en nuestras vidas aquello que Él quiere hacer, y que tal vez nosotros como humanos menguemos para que Él pueda ser exaltado en nuestras vidas. Padre, he dicho lo que creo tenía que decir el día de hoy. Y yo sé que tú tienes un plan específico con cada persona que está escuchándome, que está al alcance de mi voz, que está en este auditorio, y que tú tienes un propósito específico con cada ser humano. Así que podamos reconocerte a ti en cada una de nuestras vidas y hacer el trabajo que tú quieres que hagamos para que este mundo pueda conocerte más y más a ti, y que podamos ser y llevar esta experiencia a la gente que participa con nosotros, aquellas personas que cada día están a nuestro lado, o de una u otra manera poder llevar este mensaje, Señor. Es el plan que tú tienes con cada uno, y que podamos cumplirlo y llevarlo en la totalidad. Gracias porque tú eres fiel a tus promesas, y porque tú nos das la vida y la fortaleza que necesitamos para hacer el trabajo que tú nos has encomendado. Gracias, Espíritu Santo, por ser quien eres en nuestras vidas. Bendecimos tu vida. El domingo que viene tendremos una participación especial, así que estén atentos. Vamos a estar orando por cada familia, por aquellas personas tal vez que no vienen a la iglesia, pero sabes que necesitan de Dios. Así que si vives aquí en el área, te invitamos a que estés con nosotros. Vamos a pedir que cada uno de los que tienen familiares y no asisten regularmente, que traigan una foto de esas personas, y vamos a ungir con aceite. Vamos a declarar una oración especial por todas aquellas personas que tú conoces y que sabes que necesitan de Dios, pero aún no lo han hecho, para que Dios toque sus vidas y el Espíritu Santo los convenza de que ellos necesitan venir a los pies de Cristo. Así que te invitamos, si estás aquí en el área, para que traigas esa foto de tu familia. Tal vez son familiares tuyos, tal vez son personas que no conoces o que sí conoces de alguna manera. Si es un compañero de trabajo, sacarle una foto en el trabajo sin que se dé cuenta, y lo traes en tu teléfono, y vamos a orar. Esa persona que tal vez te saca toda la paciencia todos los días porque es tu jefe o es alguien, sacarle una foto y tráelo acá, y vamos a orar, y vas a ver cómo va a cambiar toda la historia de esa persona. ¿Y quién te dice? Te va a decir cómo puedo hacer para tener lo que tú tienes. Y creo que esa es la forma que nosotros debemos afectar a este mundo, a ser y ser como Dios quiere que seamos. Bendecimos tu vida. Hasta la próxima. El próximo domingo estaremos también conectados, y que la presencia de Dios esté contigo en todo momento. Y con este aplauso te despedimos a todos aquellos que están conectados. Podemos decir una vez más: quebranta mi corazón. Quebranta mi vida.